le puedes acomodar ahí para que vamos a entrar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener hoy nuestra lección del día de hoy. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca del plan de redención. Vamos a hablar del plan de redención. ¿Pueden quitarlo y volverlo a poner? A lo mejor algo. No pasa nada. Está bien. Ok, hermanos, vamos a hablar del plan de redención. Vamos a hablar del plan de Dios, hermanos, para redimir al mundo. Acordémonos, hermanos, hay varias cosas que tenemos que considerar. Y la primera, hermanos, es que recordemos que el propósito para este año es ganar más almas. Entonces, hoy hay un buen grupo de miembros, hermanos. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Que dice la escritura, hermanos, que David se alegraba con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Entonces, es un buen principio, hermanos, es un buen punto, ¿verdad? Comenzar con la asistencia y tener la comunión los unos con los otros, porque la carta de los Hebreos en el capítulo 10 nos enseña, hermanos, que las reuniones son para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, de aquí, hermanos, solo pueden salir cosas buenas. ¿Me entienden? Solo pueden salir cosas buenas. Entonces, estamos para eso, para animarnos a hacer buenas obras, hermanos. Y el ganar almas es una buena obra. Es una buena obra. Pero para eso, hermanos, necesitamos conocer el plan redentor de Dios, el plan de redención. Porque hay algo que tenemos que saber, hermanos. Y es que Dios es un Dios de orden. Y es un Dios, hermanos, que Él tiene todo planeado aún desde antes de la fundación del mundo. Y el plan de redención, hermanos, ya estaba en la mente de Dios desde antes que esto fuera creado. Entonces, hoy es lo que vamos a ir a pregonar, hermanos. Vamos a ir a enseñar que el Señor nos puede dar ese perdón de pecados. Pero nosotros tenemos que conocer, hermanos, de dónde proviene ese perdón. Porque si no, ¿cómo vamos a ir a enseñar? ¿Qué vamos a ir a enseñar? Entonces vamos a ir conociendo, hermanos, el plan de redención de nuestro Dios, hermanos. No va a ser una lección de un solo día. De hecho, hoy nomás vamos a ver la introducción. Vamos a llevarnos un buen tiempo, hermanos. Entonces, creo yo un poco más, porque pues yo estoy encargado de la clase los martes, pero a veces me voy a turnar con el hermano Manuel. Entonces, por eso se va a alargar a lo mejor un poco más. Pero en cada oportunidad que yo tenga, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca del plan de redención. Y entonces, hermanos, ¿cuáles son las expectativas? Tenemos que tener un objetivo. Tenemos que saber a dónde vamos a ir, qué queremos lograr con estas lecciones. Bueno, hermanos, la expectativa es que vamos a introducirnos a este perfecto plan que Dios ha trazado, hermanos, en la historia mediante la cruz y desde la eternidad. Y esto lo vamos a conocer, hermanos, como el esquema de redención o el plan de redención. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a ir viendo, hermanos. ¿Cuál fue la línea, hermanos? ¿Cuál fue la ruta que el Señor trazó para que esto se concretara? Para que ahora usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Me entienden? Porque no fue como que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana y dijo: bueno, vamos a perdonarlos. No, hermano, no fue así. Otra vez, Dios ya lo tenía planeado y marcó una línea, hermano, para llegar hasta el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Me entienden? Pero también, hermanos, si vamos al diccionario, hermanos, de la Real Academia Española, el diccionario que tienen los muchachos de la escuela, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de un esquema, porque hay que definirlo, cuando hablamos de un esquema, hablamos de un escrito, o un discurso, o una teoría, hermanos, atendiendo una sola línea o caracteres más significativos. Eso es lo que marca como un esquema. ¿Me entienden?
Hay mucho panorama que hablar, pero solamente nos marca los puntos más importantes, los personajes más emblemáticos, ¿verdad?, que se lograron, ¿verdad?, que se ocuparon en este caso en el plan de redención. ¿Me entienden? Y eso es lo que vamos a ir. Vamos a ver un panorama general donde vamos a ver personajes de suma importancia, porque desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios ya nos habla del plan de redención. ¿Me entienden? Entonces vamos a pasar por Adán, ¿me entienden?, por Abel, por Abraham, por Isaac, Jacob, ¿me entienden?, entre otros personajes más. Abraham, por supuesto, ¿me entienden? Entonces vamos a ver de esos personajes, ¿me entienden?, porque todos ellos nos hablan del plan de redención. Y también, hermanos, al mismo tiempo encontramos que redención, esta parte de aquí, es la acción y efecto de redimir, es decir, de salvar. Entonces vamos a ver los personajes, hermanos, la línea que el Señor trazó para alcanzar el efecto de salvarnos. ¿Les parece interesante? ¿Cómo fue que llegamos a eso? El hermano Daniel, ¿me entienden?, la hermana Raquel acaban de obedecer. ¿Cómo llegamos a eso, hermano? ¿Cómo llegaron ellos a poder sumergirse en las aguas del bautismo para poder ser perdonados de sus pecados? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues vamos a ir viendo, hermanos, todo eso. Vamos a ir aprendiendo todo eso. ¿Ok? También, hermanos, vamos a ver que el esquema de redención, hermanos, es un trazo resumido que muestra el plan de Dios para salvar al mundo, ¿verdad? En otras palabras, es el plan de Dios para salvar. Entonces, el material que vamos a estar viendo, hermanos, nos va a mostrar ese proyecto de Dios. ¿Me entienden? Vamos a ver ese proyecto de Dios a través de varias lecciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las lecciones, hermanos? Bueno, vamos a ver la introducción, que es la que vamos a ver el día de hoy, que nos va a hablar de la misión, ¿me entienden?, del plan de redención. Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Pero también, hermanos, vamos a ver el origen. Y dentro del origen, hermanos, vamos a ver en el principio creó Dios, ¿verdad? Porque antes no había nada. ¿Me entienden? Dice la escritura, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. Bueno, vamos a partir de ahí, hermanos. ¿Ok? Después dijo, hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen. Entonces Dios ya tenía una proyección. Y Dios puso al hombre, hermanos, como su creación más valiosa. Y no es que lo demás no fuera importante, no, sí es muy importante, hermano. Pero el hombre era la creación más valiosa de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver, hermanos, la parte, hermanos, del Edén también. Después vamos a dar un paseo por el libro de Génesis, hermanos, donde vamos a ver el papel de esto en el esquema de redención. ¿Me entienden? Les digo, ahí hay personajes de suma importancia, hermanos. De hecho, pues ahí vienen los patriarcas. Los patriarcas, hermanos, que son parte importante dentro del esquema de redención. Después, hermanos, vamos a ver el punto persiguiendo la semilla a través de las escrituras, hermanos. Y vamos a ver, ya ahora sí hablando del Señor Jesús, su ascendencia en los libros de Mateo y de Lucas. Esto es decir, hermanos, su árbol genealógico, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, vamos a estar viendo el cumplimiento del tiempo. Vamos a estar viendo a José y María, que eran los padres terrenales del Señor. Vamos a ver Juan el Bautista y el bautismo del Señor. Su ministerio en la tierra, ¿verdad?, que comenzó ahí en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Vamos a estar viendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que pagar su vida para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Vamos a estar viendo el establecimiento del reino, es decir, el establecimiento de la iglesia. Vamos a ver el trabajo de los apóstoles y del Espíritu Santo en esta obra redentora. Y por último, hermanos, la venida del Señor, cuando la misión
se cumpla. Porque es el objetivo, ¿no? Queremos ir al cielo. Y ahí se cumple el plan de redención de nuestro Señor. Ahí concluye, hermano. Cuando su pueblo, hermanos, cuando los de su derecha sean llamados ante su presencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en estas clases, hermanos. Les digo, vamos a ver algunas clases, van a ser varias, no va a ser de la noche a la mañana. Tengan paciencia, si les parece interesante, hermanos, pues yo les recomendaría que tomen nota, si gustan, ¿me entienden? Para que podamos darle esa secuencia, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, hermanos, con la misión. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Ok? Ya después de que vimos este pequeño panorama, hermanos, vamos a ahora sí ya entrar en materia, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, hermanos. Vamos a pedirle a Mati que nos ayude con la lectura. 1 de Pedro 1, 21, hermano. Perdón, 18 al 21, quise decir. Sí, por favor, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a ver ese trazo, hermanos, que Dios estableció para salvar el mundo. ¿Me entienden? Dios tenía todo planeado, hermanos. Les digo, Dios no es alguien, hermanos, que haga las cosas al momento, al vapor, hermanos, como decimos coloquialmente nosotros. Dios tenía todo trazado, hermanos, aún desde que antes de que todo fuera creado. Y miren, hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, hay algo que tenemos que saber. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Yo sería bueno, hermano, miren, yo lo tengo marcado. Sería bueno que lo marcaran en sus Biblias. Dice, sabiendo algo, que fuisteis rescatados, hermano. Entonces, hermanos, el Señor hizo algo por nosotros. Y Él nos ha rescatado, hermanos. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién nos rescató? Bueno, el mismo texto nos contesta: de vuestra vana manera de vivir. ¿Me entienden? Entonces nosotros teníamos una forma de conducirnos. Nosotros teníamos una forma de ser. Pero, hermano, que no tenía sentido, era vana. Iba sin ningún rumbo, hermano. No tenía sentido. Pero de ahí, hermano, nos rescató Dios.
hermanos, Dios nos ha rescatado. Dios ha querido cambiar nuestra vida, hermanos. Ese era el plan de Dios. Acordémonos, hermanos, y lo vamos a ver en la siguiente clase, acordémonos que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Hermanos, es que Dios nos había hecho santos, Dios nos había hecho perfectos, pero el hombre se corrompió. Nosotros nos corrompimos, hermanos. Por eso, hermanos, Dios quería rescatarnos. Dios quería cambiar, hermano, nuestro estilo de vida, nuestro estado espiritual. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pero dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Ese no fue el pago, hermanos, que el Señor dio. Sino que dice la Escritura, hermanos, el versículo 19, ahí nos va a decir cuánto costó, hermanos, nuestro rescate. ¿Cuánto valió nuestro rescate? Y nuestro rescate dice que fue, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, hermanos, seremos importantes para Dios. Hermanos, Dios fue capaz de entregar a su Hijo el unigénito para que derramara su sangre por ustedes y por mí. Eso es lo que valemos para Dios, la vida de su Hijo. Sé que es imposible, hermanos, ponernos en el lugar de Dios, pero, hermano, ¿usted daría a su hijo por un asesino? ¿Usted daría a su hijo por una persona que anda metida en malos pasos? Es más, ¿usted daría la vida de su hijo por un desconocido? ¿Para que sea difícil? O tal vez diríamos que no, siendo más sinceros y más honestos. Pero, hermanos, aun cuando nosotros éramos los peores pecadores, hermanos, Dios nos rescató con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Me entienden? Eso es lo que valemos para el Señor. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor no lo merecía. El Señor no lo merecía. El Señor no había hecho nada, hermanos, para que Él mereciera esa muerte. Pero Él no escatimó el ser igual a Dios como una cosa en la cual se pudiera aferrar. No le importó dejar su trono de gloria para morir por usted y por mí. Y no solamente por nosotros, hermanos, por toda la gente que está allá afuera perdiéndose, la cual tiene que saber esto. Tiene que saber que son importantes para Dios y que Dios los quiere rescatar de esa vana manera de vivir. Que también el Señor murió por ellos. Y eso es lo que tenemos que ir a predicar. Esa, hermanos, era la misión del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que dar esas buenas noticias. Y el sábado hay una gran oportunidad. Entonces, hermanos, eso es lo que valemos. Y miren, hermanos, otra cosa importante. Aquí yo los marqué. Entonces, hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Pero miren el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Desde cuándo estaba este plan? Bueno, desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí estaba el plan de Dios. Dios todavía no creaba nada, hermanos. Y ya estaba el plan para salvar al mundo.
Así de importantes somos para Dios. Pero manifestado, hermano. Sí, el plan estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo se manifestó? En los postreros tiempos, por amor a nosotros. ¿Cuándo se manifestó, hermano? Aproximadamente en el año 33, después del nacimiento del Señor Jesucristo, en un día del Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, hermano. El apóstol Pedro se levantó y les predicó el Evangelio. Como 3,000 hombres aproximadamente obedecieron. Ahí se empezó a manifestar, hermano, por amor a nosotros. Qué tan importantes somos para Dios, mi hermano. Qué tan importantes somos para Dios, que no escatimó el dar a su Hijo, que era un plan que tenía desde la eternidad, hermano, pero que ahora nosotros lo podemos gozar. ¿Cuánto vale eso, hermanos, para nosotros? ¿Cuánto vale? Y mediante el cual creéis en Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Ahora, hermanos, gracias a esta sangre, hermanos, que fue derramada, nosotros, hermanos, es que creemos en Dios. El hermano le preguntaba a mis hermanos ahora el domingo, ¿verdad? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creen que Él les puede perdonar de sus pecados? Ahí está nuestra fe, hermanos, y nuestra esperanza. Por eso es importante conocer esto, hermano. Por eso es necesario saberlo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar preparados. No espero una respuesta, hermano, pero conocemos el plan de redención. Y no solamente, hermanos, que el Señor nos salva como tal, sino de dónde proviene todo esto. Es necesario conocer, hermanos, nuestra historia. Hay gente, hermanos, que sí tiene el buen hábito, porque sí es un buen hábito, de preocuparse por su árbol genealógico y conoce toda su historia. Hermanos, nosotros somos la familia de Dios. Somos de una familia real. Deberíamos de conocer nuestra historia, hermano. Deberíamos de conocer nuestros antepasados, nuestros ancestros, hermano. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esto. Entonces, hermanos, esa es la línea, hermanos, que Dios trazó para salvar el mundo. Algo, hermanos, que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, para rescatarnos, hermanos, de nuestra vana manera de vivir, para que ahora nosotros podamos creer y fundamentar nuestra fe en nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermanos, miren el propósito, hermanos. Miren, lo que Dios va a lograr, hermanos, a través de esa redención, a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Primero, hermanos, vamos a ver que Él quiere redimirnos de nuestros pecados. Él quiere redimirnos de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, hermanos, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a pedirle a Bella que nos ayude con la lectura, por favor. Vamos a leer 3 versículos, ¿te parece? 3 versículos y después le vamos a pedir a Valeria que nos ayude con otros 3 versículos. Capítulo 1, versículo 3. Perdóname. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, hermano. Versículo 9 y 10, Suri, por favor. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como en la tierra. Muy bien, gracias, hermano. Mira, hermano, de la carta a los Efesios, hermanos, ya lo he mencionado en anteriores ocasiones. La carta a los Efesios, hermanos, es una carta escrita para fundamentar la fe de los hermanos en Éfeso. ¿Me entienden? De hecho, en el capítulo 2, versículo 10, encontramos el propósito de esta carta, hermanos. La idea, hermanos, era que la iglesia se mantuviera firme aún ante los embates. La iglesia en Éfeso era una congregación en pleno auge, hermanos. Y el apóstol Pablo quería que los hermanos se mantuvieran firmes, ¿verdad? Y podemos separar el libro en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 3, ¿me entienden? La parte doctrinal, y del capítulo 4 al capítulo 6, la parte práctica, ¿verdad? Que nos va a llevar a mantenernos firmes, ¿ok? Entonces, dentro de esta parte, hermanos, doctrinal, el apóstol Pablo comienza mostrándole a la iglesia todas las bendiciones, hermano Daniel, que ahora tenemos en Cristo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que conocer qué tenemos ahora en el Señor. Y dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué, hermano? Con toda bendición espiritual. Entonces, hermano, en el Señor espiritualmente no nos falta nada. Nada, lo tenemos todo. Entonces, hermanos, cuando tú te encuentras en un lugar donde lo tienes todo, ¿qué te deberías de moverte ahí? ¿Por qué habrías de quererte ir si ahí lo tienes todo? Entonces, hermanos, en el Señor lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué querríamos irnos a otro lado? Si en el Señor no nos falta nada espiritualmente. Hermano Toño, si en tu trabajo te dieran un buen sueldo, el mejor, el que tú digas, con esto es suficiente, y te trataran bien, hermano, y te dieran todo tipo de prestaciones, ¿tú quisieras cambiarte de trabajo? No, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí lo tengo todo, ¿verdad? Me pagan bien, tengo buenas prestaciones, tengo buen ambiente laboral. Pues, ¿para qué le busco? Ahí estoy bien. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones, nos las ha puesto ahí en bandeja de plata, ¿para qué debemos de quererlo mover? Si Dios nos lo da todo. Dice, según, versículo 4, según nos escogió en Él. Fíjense, hermano, el Señor nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros ya estábamos en el plan de Dios. Nuevamente, hermano, no perdamos ese objetivo, esa idea. Desde antes de la fundación del mundo, hermano, Dios ya nos había escogido con un propósito. ¿Cuál es el propósito?
para que fuésemos santos y sin mancha delante. Entonces, hermano, Dios nos quiere santos, Dios nos quiere limpios, Dios nos quiere, hermano, que sigamos manteniendo su imagen y su semejanza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, hermano, tenemos un Dios fluctuante que un día piensa una cosa y el día siguiente piensa otra. No. Entonces, ¿por qué a veces como que estamos muy bien y luego de repente como que flaqueamos un poco? Dios nos quiere perfectos, hermano. Dios nos quiere santos. Dice, en amor, por puro amor, hermano, habiéndonos predestinado, fíjate, hermano Daniel, lo que ahora vienes a hacer de nuestro Señor, de nuestro Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados como sus hijos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso el Señor. Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando van ahí al DIF y van con la solicitud de que quieren adoptar un hijo. Les dicen, bueno, pues tenemos estos niños. Y uno elige, ¿verdad? El que más le guste. Dios dijo, yo quiero que estos sean mis hijos. Dios pensó en nosotros, hermanos, en la humanidad, para hacernos parte de su familia. Pues, hermanos, qué gran bendición ser parte de la familia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero miren, hermanos, aquí el punto, versículo 7. En quien tenemos, ¿qué tenemos, hermanos? Redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, tenemos todas las bendiciones espirituales. Hermanos, somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios. Y ahora, hermanos, dice aquí el versículo 7 que nos ha perdonado nuestros pecados. Y ahí, hermanos, ahí está la redención, en la sangre de Cristo. En que ahora, hermanos, gracias a esa sangre, hermanos, que el Señor derramó, ahora nosotros somos justificados, somos perdonados. Hermano, nosotros tenemos que valorar eso. Hermano, el hermano Armando mencionó por 2 domingos, me tocó escuchar 2 domingos mencionar, hermano, ¿cómo nos seguimos contaminando con las corrientes de este mundo? Cuando el Señor dice, hermano, que ahora nosotros somos perdonados. Entonces, ¿por qué queremos seguir viviendo esa vida de desorden? Si Dios ya nos perdonó, si Dios ya nos cambió. Y ahora, hermanos, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora nosotros podemos, hermanos, discernir correctamente. Entonces, ¿se dan cuenta que no hay, hermanos, no hay argumentos para seguir viviendo una vida desordenada? Porque ahora nosotros podemos, hermano, discernir correctamente, hermano, las cosas. El capítulo 2, hermano, de aquí mismo de acá, dice que corríamos, ¿me entienden? Porque no sabíamos. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero ahora, hermano, Dios nos hizo sobreabundar. Fíjense que no nos dio poquito, mucho, sobreabundar, hermano. Nos dio en gran manera toda sabiduría
e inteligencia. Dándonos a conocer, hermanos. Miren, ¿en dónde se basa esa sabiduría y esa inteligencia? Que ahora podemos, hermanos, conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál misterio, hermanos? Pues del que estamos hablando, de que somos redimidos, de que hay un plan de redención de parte de Dios. Ahora podemos conocer, hermanos, ese misterio según le pareció a él bien, hermanos, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, hermanos, en Cristo. Dios nos quería juntar, hermanos, en el Señor. Qué gran bendición. Dios nos quería tener cerquitas, hermanos. Muchos todavía queremos vivir lejos, pero Él nos quiere tener cerca. Bien. Hermanos, tenemos que valorar esa parte, porque se va a llegar, hermanos, el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a llegar el día del Señor. Se va a cumplir. El tiempo se va a cumplir. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que conocer esto, hermanos, que Dios quiso redimirnos de nuestros pecados. Pero también, hermanos, que Dios, hermanos, quiere que vivamos en santidad. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. El Señor quiere que vivamos en santidad, hermanos. Miren lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, y a vosotros también. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Nosotros. En este momento a los hermanos en Colosa, pero hoy en día, hermanos, a nosotros. Y vosotros también, que erais en otro tiempo. ¿Y qué éramos, hermanos, antes? Extraños y enemigos, hermanos, en vuestra mente. Por nuestras acciones, hermanos. Nuestras acciones, nuestros pensamientos nos constituían extraños para Dios y enemigos para Él. Eso era lo que éramos cada uno de nosotros, hermanos. Extraños y enemigos. Dios no nos conocía. ¿No entienden? Éramos enemigos de Él. Porque nuestras acciones así nos llevaban, hermano, haciendo malas obras. Pero ahora, ¿qué ha hecho el Señor? Nos ha reconciliado. Nos ha perdonado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos como, hermanos, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora el Señor quiere redimirnos de ese estilo de vida. ¿Éramos extraños? ¿Éramos enemigos? Sí, pero ahora Dios quiere cambiar ese estilo de vida. También, hermanos, quiere quitarnos el pecado. Quiere quitarnos el pecado y quiere, hermanos, llevarnos a la santidad. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Dios hizo con nosotros. Y por último, hermanos, quiere llevarnos al cielo. ¿Queremos ir al cielo? Hermanos, Proverbios capítulo 5, hablando ahí, hermanos, acerca de la
de la sujeción, son citas que usamos mucho para la relación matrimonial. Dice la Escritura, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Qué hizo el Señor? Se entregó por nosotros. Murió por nosotros, ¿no? Dice, ¿para qué, hermanos? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, Dios nos santifica, hermanos. Dios nos purifica a través de las aguas del bautismo. Entonces, hermanos, toda nuestra vida pasada ya quedó atrás. Toda nuestra vida pecaminosa se quedó allí en las aguas del bautismo. Ya no quedó nada de eso. Sino que, hermanos, a fin de presentársela a sí mismo. Fíjense, hermanos, ¿qué quiere hacer? Presentársela. ¿Pero cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor, hermanos, quiere redimirnos y llevarnos a Él. Quiere darnos una vida eterna. El Señor dijo, yo me la quiero presentar. Porque el Señor se va a presentar, hermanos. El día del Señor está cerca. Y el Señor ya nos purificó, ya nos limpió, nos consagró para Él. Y nosotros, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos esperando la venida del Señor? Hermano, el Señor quiso redimir nuestros pecados, perdonándonos cada uno de ellos. El Señor, hermanos, quiere que vivamos en una vida santa. Cambió nuestro estilo de vida. Quitó el pecado de nosotros y nos llevó a la santidad. Pero, hermanos, también quiere llevarnos al cielo, ¿verdad? Y para eso, hermanos, nos redimió de este mundo con el propósito de llevarnos a Él para obtener la vida eterna. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque eso es lo que queremos lograr. Entonces, hermanos, esa es la visión del Señor. Eso es a lo que Él quiere llegar, a que nosotros podamos, hermanos, alcanzar el cielo. Y fue un plan, hermanos, que no lo trazó en un día. Fueron muchos años. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejarla por el día de hoy. Y la próxima ocasión que tengamos la oportunidad, que me brinden ustedes el tiempo, estaremos continuando con la lección. Que el Señor me los bendiga.